El estado de Aguascalientes es uno de los destinos turísticos más atractivos del territorio mexicano, y en este video te vamos a explicar por qué. El estado de Aguascalientes cuenta con edificaciones emblemáticas y lugares icónicos. Visítalo. Y si no sabes ni por dónde empezar, aquí te dejamos 10 lugares que seguro te encantarán. Feria Nacional de San Marcos. Celebrada entre los meses de abril y mayo, la Feria de San Marcos es una de las festividades más importantes de México, donde podrás disfrutar de diferentes eventos como la feria ganadera más grande del país, peleas de gallos, expresiones culturales, deportivas y artísticas, el Campeonato Nacional Charro, carreras de caballos y las tradicionales corridas de toro. No por nada es una de las favoritas entre los jóvenes que buscan diversión y noches inolvidables. Museo José Guadalupe Posada. El Museo José Guadalupe Posada fue creado con el propósito de homenajear al autor del grabado que inmortalizó a la popular Catrina mexicana. Cuenta con visitas guiadas, área infantil, cafetería, tienda de souvenir y una sala para la investigación y consulta de la vida y obra de Guadalupe Posada, reconocido cada año en el famoso Festival de la Calavera celebrado a finales de octubre e inicios de noviembre, con un desfile de comparsas y carros alegóricos que rematan en un escenario lleno de gastronomía, artesanías, procesiones, conciertos y teatro conmemorando el singular culto a los muertos. Una verdadera muestra de arte, magia y belleza. Museo Nacional de la Muerte. Este recinto, inaugurado el 19 de junio de 2007, alberga una colección de alrededor de 2.000 elementos artísticos, alusivos a las tradiciones y culto a la muerte. La colección del museo cuenta con piezas arqueológicas y lienzos, figuras en barro y pinturas en una pequeña cáscara de pistacho. Actualmente, este particular museo busca representar la muerte y el arte funerario, atendiendo al desarrollo histórico de México, mostrando una personalidad renovada y festiva. Jardín de San Marcos. Este hermoso parque está rodeado por balaustres de cantera rosa y decorado con atractivas fuentes y un kiosco de herrería. Su naturaleza emana un indescriptible ambiente romántico, convirtiéndolo en el lugar ideal para los enamorados. Al adentrarte en él, observarás un camino con bancas de hierro forjado y esculturas con formas humanas de tamaño natural sentadas en las bancas, que representan las costumbres del lugar. Plaza Las Tres Centurias. Esta plaza debe su nombre a los 3 edificios construidos en los siglos XIX, XX y XXI que la rodean. Los 4 atractivos que impactan a los visitantes del lugar son una gran locomotora llamada la Hidrocálida, las fuentes danzarinas que brindan un colorido y sonoro espectáculo, el reloj monumental y el asta más grande de todo el estado, donde se iza una de las banderas monumentales más grandes del país. Templo de San Antonio. El Templo de San Antonio, diseñado por el arquitecto José Refugio Reyes Silva, es un hermoso templo católico considerado la obra maestra religiosa de la ciudad. Muestra diferentes estilos arquitectónicos que combinan elementos neoclásicos, góticos, barrocos y el estilo árabe mudéjar. En su interior se encuentran obras de pintura al fresco que hacen alusión a los milagros realizados por San Antonio. Calvillo, Pueblo Mágico. El municipio hidrocálido de Calvillo, reconocido como Pueblo Mágico en 2012, es considerado la capital nacional de la guayaba, siendo la Ruta de la Guayaba uno de los paseos más agradables para realizar. Entre las atracciones del lugar sobresalen el famoso Templo del Señor de Salitre, la Iglesia de la Virgen de Guadalupe y varias presas en las que se puede practicar la pesca deportiva y acampar. Entre sus tradiciones artesanales se distingue la de la confección de deshilados y la elaboración de los sabrosos chamucos y nieves. Real de Asientos, Pueblo Mágico. Real de Asientos es el municipio más antiguo del estado y fue declarado como Pueblo Mágico en el año 2006.
Entre los lugares que debes visitar en este poblado se encuentran la parroquia de Nuestra Señora de Belén, que alberga un Cristo compuesto de restos humanos y posee túneles construidos para protegerla contra los efectos de la lluvia, el acueducto escondido y el monasterio franciscano del siglo XVII. El Cristo roto en San José de Gracia. En la pequeña isla que lleva el mismo nombre se encuentra la escultura del Cristo roto, como tu corazón. Esta estatua está enclavada en la presa Plutarco Elías Calles, en la comunidad de San José de Gracia. Es uno de los lugares turísticos de Aguascalientes a los que solo puedes acceder en lancha desde un embarcadero. Esta creación del escultor Miquel Romo Santini es uno de los Cristos más altos de Latinoamérica. Parque Aventura Boca de Túnel en San José de Gracia. Si quieres vivir una experiencia única en un hermoso entorno natural, el Parque Boca de Túnel es una excelente opción. Debe su nombre a un túnel de 3 kilómetros de largo que atraviesa la montaña. Al recorrerlo, encontrarás una enorme laguna rodeada de rocas, mucha vegetación, 13 puentes colgantes y tirolesas. Pero si quieres algo más relajado, puedes optar por pasear en bote o a caballo y quedarte a acampar en una de sus hermosas cabañas. Con estos 10 lugares ya tienes por dónde empezar. No esperes a que llegue la Feria de San Marcos. Cualquier época del año es buena para turistear en Aguascalientes. Recuerda suscribirte a nuestro canal y visitarnos en lugaresturísticosenmexico.com. O para más fácil, solo teclea looktour.com. Nos vemos en el próximo video.